pareja, hombre y mujer, un matrimonio llegó temprano para atender una cita que tenía en el laboratorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quizás llegaron como eso de las 6 de la mañana, aunque ellos sabían que no necesitaban madrugar mucho porque como la persona era incapacitada, pues sabe que tenía acceso primario, pero pues siempre procuraban llegar a tiempo. Y esa vez también llegaron a tiempo y lógico, cogió también una tarjeta por aquello de las dudas, cogió una tarjeta, le tocó creo que la número 4 o 5. Y así fue transcurriendo el tiempo cuando, bueno, ya se sentó el personal para atender a los que ya habían llegado. Y un poquitito antes de que llegara el personal para atender, pues ya habían llegado muchos pacientes y habían tomado su ficha. Pero llegó una anciana con su cordoncito y cojeando un poco inclinada, agachada, jorobadita, así, un poquito menos o quizás un poquito más que yo. Y sucede que agarró la ficha y el número que le tocó era el número 18. Y mientras ocurría esto, la primera pareja, el matrimonio que había llegado ahí del incapacitado, empezó a platicar con ella. Empezó a platicar de diferentes cosas y temas, a tratar algo, simple y sencillamente para tener comunicación. Y ella dice, mi hija quedó de traerme, pero no me trajo. Está casada y quizás se haya dormido, y uno pues puede darse cuenta realmente que cuando alguien está casado, pues ya tiene otras tareas también muy importantes y muy urgentes, y por cualquier razón se le olvidó, tal vez se le hizo tarde recoger a su mamá para llevarla a la cita. Y ella dijo, vivo sola y pues lloro a solas también. Me paso noches llorando y sucede que a veces tengo una vecina que también es sola, nos juntamos y platicamos, pero lloramos solas. Y entonces el esposo de aquella persona que iba al laboratorio le hizo plática con respecto de la esperanza que él tiene y tenía. Y le digo, ¿y por qué en lugar de llorar usted a solas, por qué no platica con Dios a solas? Dios le ama, Dios le quiere, Dios tiene grandes cosas para usted. Entonces ella empezó a sentir en su corazón un toque de Dios, quizás algo que ella había olvidado. Y sucede que la anciana esta empezó con la conversación de algo que había ocurrido en su vida, en la vida de su esposo, en la vida de su hija, muchos años atrás. Mire, es cierto lo que usted me dice, le dijo a la otra persona. Hace muchos años, cuando mi hija estaba pequeña, tuvo un problema de salud. Y buscábamos un médico por aquí, otro médico por allá, así y asado, y a tal grado que no encontrábamos la respuesta al problema. Cierto día, ya cerca de la 1 de la mañana, yo le dije a mi esposo, todavía no era viuda, esposo, vamos a la Cruz Roja. Pero mujer, ya hemos ido con todos los médicos y ninguno nos ha dado respuesta a la necesidad. Vamos, le insistí tanto, dijo ella, le insistí tanto que por fin a regañadientes, pues nos preparamos y fuimos a la Cruz Roja. Lógicamente, dice, yo pensaba que ahí ese lugar iba a estar cerrado, pero llegamos y cuando llegamos sí estaba cerrado, por seguridad quizás. Y sucede de que había una persona afuera de ella, de ese lugar, de la Cruz Roja, y yo le pregunté, oiga, ¿habrá médico? Y él contestó, yo soy médico. ¿Usted dice que es médico? Sí, mucha gente dice que soy médico. Muchos dicen que soy médico. Oiga, ayúdeme por favor.
mi niña, mi hija está muy mal, está muy grave, por favor, ayúdeme. Extendió una receta, así, me la extendió sin hacer ningún movimiento, y me dijo, vaya y súrtala en tal farmacia, está abierta. Oiga, pero usted ni siquiera ha checado a mi hija qué es lo que tiene. He sanado a tantos que yo sé lo que tiene. Ve, compra y vienes para que te inyecten aquí en la Cruz Roja lo que vas a comprar. Dice, entonces fuimos mi esposo y yo, dice, fuimos con nuestra niña y sí estaba abierta la farmacia. Lógico que tenemos que entender que eran muchos años atrás, quizás 30, porque ahora la hija no pudo ir, ya estaba casada. Y sucede, dice, sí estaba abierta la farmacia. Y compré lo que me había recetado y regresé a la Cruz Roja, ya no estaba la persona, el médico ahí afuera. Entonces yo toqué, abrió y alguien salió y le dije, oiga, ¿me puede inyectar a mi niña, a mi hija? Si trae receta, sí se le inyecto. Si no, no se le inyecto. Pues sí traigo receta, el doctor que estaba aquí me la dio, aquí está la receta. Y dice, ¿cuál doctor? Aquí no ha habido ningún doctor. El doctor llega a las 9 de la mañana. Pues yo no sé, aquí está un doctor y aquí está la receta. Y le inyectaron, dice, y se sanó. Y qué gran maravilla Dios había hecho en esta mujer. Y que quizás ella lo había olvidado ahora que se estaba enfrentando a otro reto. Cuando yo escuché esto, pues a mí me hizo llorar la situación, lo maravilloso que es Dios, que muchas veces sin conocerle, Él nos ayuda. Y me di cuenta que Dios había derrotado a través de esta mujer a este gigante de este matrimonio, en el cual se estaba mostrando de una manera fuerte en su hija, el gigante. Usted sabe que Dios abre puertas para liberar a los cautivos, no importa cuán grande sea la situación difícil en que la persona se está atravesando. Usted sabe que Dios realmente quiere abrir puertas a los cautivos. Hay mucha gente que está en cautividad y ha estado buscando la solución a su problema y no lo encuentra. Pero Dios está allí tratando de atraer la atención de ellos para obrar un milagro, una maravilla, algo tremendo. Pero ¿sabes qué es lo que Él necesita para poder actuar? Necesita una persona o personas que no estén rendidas. Necesita personas que no estén resignados a perder antes de luchar. Dios está buscando este tipo de personas, le conozcan o no le conozcan, porque Él está dispuesto para hacer esto y más. Desgraciadamente hay personas, hay familiares, hay matrimonios que buscan a Dios tratando de sacar ventaja de la situación en la cual se están atravesando. Y esto pues no le agrada a Dios, realmente le ofende, le lastima. Y encontramos un matrimonio en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, un matrimonio como uno de tantos. Y este matrimonio, pues simple y sencillamente, tenían una idea equivocada de cuán grande y maravilloso es Dios. Él se llamaba Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Nos dice la Escritura, nos dice la Biblia, voy a leer el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1. Cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad. Fíjate bien, vendió una heredad, algo que él no le había costado trabajo. Solamente la información aquí la tenemos para que podamos nosotros englobar todo el área en la cual estaba involucrado este matrimonio.
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Usted ya conoce la historia. Usted ya conoce la historia. ¿Por qué razón Ananías procuró o trató de hacer esto? Una de las razones que rápidamente nosotros podemos entender es porque él quería recibir alabanza del pueblo. Porque si lees el versículo 4 te vas a dar cuenta que la situación económica era bastante crítica dentro de aquellos que estaban conociendo a Jesús como su Señor. Habían sido corridos de sus trabajos por esa razón, otros habían sido expulsados de sus ciudades. Había una gran cantidad de personas con una serie grande de necesidades. Y entonces la gente estaba, los creyentes estaban vendiendo algunas de sus cosas para apoyar al resto de la congregación. Y él se dio cuenta, nos dice que uno de los apóstoles en el versículo 36 del capítulo 4 dice que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces toda la gente se estaba dando cuenta, ¿verdad?, cómo estaban. Pero este hombre, Ananías, trató de lucirse o tratar de sacar cierta ventaja de un acontecimiento. Entonces, cuando Dios ve en el corazón de las personas que tratan de sacar ventaja de su relación con Él, como que Dios se pena y como que no permite en muchas de las ocasiones que se salgan con la suya, y para poner un espíritu de temor, de reverencia hacia Dios, permitió que esto ocurriera con esta pareja, con este matrimonio, dándonos a enseñar también la Escritura la raíz de dónde vino tal pensamiento. En el versículo 3, Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. La pregunta es: ¿quién había llenado el corazón de Ananías y después de su esposa Safira? Claramente nos dice la Escritura que Satanás había llenado su corazón. La Escritura nos dice: engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Y aconteció esto para traer un temor a la iglesia, para que se frenaran y no se trataran los creyentes de hacer algo indebido. Y muchas veces no nos damos cuenta, la mayoría de los creyentes, quién es el que está poniendo ciertas ideas en nuestro corazón. Vienen conmigo y me dicen: Seth, me voy a Colima, pues mis hijos tienen que estudiar allá. Y no lo hacen de una manera en que pregunten, que digan: ¿tú crees que está bien? O algo así. No, simple y sencillamente yo digo: pues si Dios te lo puso en tu corazón, pues adelante. Pero a veces no sabemos o no queremos investigar si la idea viene de Dios o viene de Satanás. Y todos tenemos este tipo de lucha en nuestras vidas. Hace muchos años, antes de que nosotros fuéramos creyentes, el único teléfono en la colonia, el mismo, era el nuestro. Quizás porque yo trabajaba ahí en la compañía tenía esa facilidad. La gente venía constantemente: ¿me presta su teléfono? Sí, ¿cómo no? ¿Me presta su teléfono? Sí, ¿cómo no?
Cierto día estaba mi esposa allí, llegó una trabajadora social. Usted ya sabe qué es lo que hacen las trabajadoras sociales. Bueno, vino y le dijo: señora, ¿me presta su teléfono? Sí, cómo no. Y intentó marcar y no contestaba, la línea estaba ocupada. Mi esposa tuvo tiempo para platicar con ella y la trabajadora social con mi esposa. Y la trabajadora social, muy emocionada, su corazón se desbordaba de gozo porque tenía ya la oportunidad de llamar a una cervecería para solicitar sus servicios, la carpa, el líquido y todo lo necesario en las mesas, porque quería hacer una gran fiesta ahí en esa colonia. Quería realmente hacer algo para sacar fondos y cooperar o hacer un trabajo social en bienestar de la sociedad, o por lo menos de las personas que por ahí vivían. Cuando mi esposa escuchó esto, Guti analizó y le preguntó: oiga, ¿se da usted cuenta qué es lo que está haciendo? Palabras más, palabras menos. Ella me lo platicó, y esto hace más de 40 años. ¿Por qué no se da usted cuenta de que eso está mal? ¿No se da usted cuenta que eso no agrada a Dios? Y ella le dijo: pero ¿en qué está lo malo? Pues mire, sí, usted tiene buenos sentimientos de hacer con la ganancia algo bueno, pero de antemano va a embriagar a los hombres, por lo menos. Y esos hombres van a tener conflicto con sus esposas. Usted va a sacarles el dinero y ya no van a tener para los alimentos. ¿Se da usted cuenta qué es lo que está haciendo? Y quizás no se le había prendido el foco, y ella dijo: ah, sí, tiene usted razón. No se había dado cuenta que había llenado su corazón con esa idea. Y esto es tan importante que nosotros tenemos que entender que cada idea, cada pensamiento que tengamos, sepamos de dónde viene. Si viene de lo alto, que viene de Dios, o viene de abajo, que viene del infierno, tenemos que entender que es un plan diabólico, el mismo que Satanás logró inculcar, meter en este matrimonio. Y él desde un principio, el diablo, ha hecho esto. Y quizás durante tantos años se ha especializado un poquitito más. A Eva le dijo: no vas a morir, Eva, no van a morir. Si comes de esa fruta que Dios prohibió, no, lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Y desde entonces, todo hombre, toda mujer en el mundo lucha con dos tipos de ideas o dos tipos de informaciones, unos más, otros menos. Pero los creyentes que conocemos a Dios sabemos que realmente cuando tenemos la palabra de Dios podemos discernir rápidamente de dónde procede esto. Pedro, pues, tenía poco tiempo platicando con el Señor. Y era trabancado, era aventado, no sé qué podamos usar de sinónimo también para dar a entender que Pedro era de esa gente que no pensaba antes de hacer las cosas. Y cuando el Señor Jesucristo les está haciendo preguntas con respecto de que qué decía la gente que era Él, y luego les pregunta a ellos, a los apóstoles: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y después de esto el Señor les dice: tengo que ir a la cruz. Y ahí Pedro, sin analizar el pensamiento, entendamos, tenía poca información bíblica. No sé qué tanta información bíblica tengas tú. Mientras más información bíblica tengamos, menos la vamos a regar, menos vamos a meter la pata. Pedro inmediatamente dijo: Señor, que no te acontezca tal cosa. Ahí el Señor Jesucristo le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y uno se pregunta: ¿a quién le hablaba? ¿A Pedro o a Satanás? Pues podemos entender que a los dos. En primer lugar, el espíritu que había metido ese pensamiento
Porque si hubiese hecho caso el Señor Jesucristo, usted y los millones de personas seguiríamos eternamente perdidos y en el infierno. Porque Satanás sabía que Jesús era el Salvador, el Señor. Ahora tenemos que entender también lo que pasó con Judas. Judas fue más lejos o permitió que Satanás fuera más lejos. Satanás entró en su corazón, entró en su vida. Y hasta donde yo sé, Satanás no ha entrado en nadie más. Demonios, sí. También sé que al anticristo lo va a poseer Satanás. Eso también lo sé. Entonces, por la Biblia yo entiendo que Judas fue uno y que quizás, seguro el anticristo es el otro, al que Satanás va a entrar. Ese personaje que se rebeló en contra de Dios. Tenemos que entender que siempre habrá dos pensamientos que se van a abrigar en nuestra mente. También tenemos que entender que vamos a obedecer a uno o al otro, porque no podemos atender a los dos. Si obedece a uno, se desobedece al otro. Tenemos la historia de Jonás, simple y sencilla. Dios le dice: Jonás, ve a Nínive y predica contra ella. Háblales lo que le va a pasar si ellos no cambian de parecer. Y la Escritura nos dice cómo reaccionó Jonás. Aquí tenían un pensamiento Jonás que se contraponía a la orden de Dios. Y la Biblia nos dice que Jonás salió huyendo rumbo a Tarsis. Yo puedo imaginarme al lado contrario. Esto hizo Jonás. Salió huyendo. Ahora te voy a decir eso. Jonás tenía un gigante. Y el gigante que agobiaba a Jonás en este tiempo se llamaba Nínive. Para Jonás era imposible ir a Nínive. Imposible. Es el pueblo más aguerrido que está en contra de nosotros, la nación judía. ¿Cómo voy a ir? Ese es el pensamiento del corazón de Jonás, que viene de lo profundo, del infierno, pero el pensamiento de Dios ve a Nínive. Hay pensamientos en tu vida. Hay pensamientos en la vida de todos nosotros que Dios los pone ahí, pero también hay pensamientos que Satanás los coloca para ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto tenemos nosotros que analizar claramente que viene de Dios, que no viene de Dios. Y cuando nosotros nos frena algo, cualquier cosa que sea, que vaya en contra de la voluntad de Dios, es un gigante que tenemos delante de nosotros y que hay que derrotarlo. Jonás quizás pensó que iba a ir solo, es decir, que Dios no lo iba a acompañar. ¿Cómo voy a ir yo solo a tal lugar? No. Y huyó. Ahora, ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme. ¿Cómo se llama a los que huyen? A los que no se enfrentan a los problemas. ¿Cómo se llama? ¿Qué dijeron? Cobardes. ¿Has huido algún problema tú? No me digas. Es una pregunta. ¿Le has sacateado? Bueno, ahora fíjate, de una o de otra manera todos en parte somos cobardes o miedosos, para que no se escuche tan feo. Temerosos, no el temor del respeto a Dios, pero Dios sabe que esto está dentro de nuestra naturaleza caída, el temor a hacer algo nuevo. Los jóvenes que llegan a ser más que jóvenes, viejos ya en la segunda etapa, ya no quieren casarse porque tienen miedo, tienen temor. Ahora fíjate bien, hay temor en cada uno de nosotros cuando emprendemos quizás algo nuevo o tenemos un problema en ¿qué hacemos? Hay un temor. Pero Dios siempre ha dicho, no temas. Y si tú ves en la Biblia, a cualquiera que le daba una orden, Josué, ve, no temas. Pablo, no temas.
Y a donde quiera que tú ves, Dios les decía, no temas, porque Dios sabe que es algo parte de nuestra naturaleza, pero Dios siempre ha asistido, yo voy contigo, yo voy contigo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros pongamos en nuestro corazón. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Sabes qué? Les ganó el gigante del dinero mal habido, aunque era de ellos, ellos ya lo habían prometido, todo. Por eso Pedro le dice, oye, si no lo hubieras vendido, pues la heredad siguiera siendo tuya, nadie te la va a quitar. Y si la bendices, pues el dinero era todo tuyo, te puedes quedar con todo el dinero, pues es tuyo. El problema es que quería sacar ventaja con un precio que él no había pagado o no quería pagar. Y les ganó el gigante de la avaricia. Y hay gigantes que en ocasiones nos ganan a cada uno de nosotros. Y Dios nos dice que debemos de tener cuidado con esos gigantes. Y hoy voy a tratar de platicarte de algo que tenemos que aprender con respecto de los gigantes. Y voy a ir al 1 de Samuel, capítulo 17. El versículo es el 18. 1 de Samuel. Acompáñame. El versículo 8. Voy al 8. Dice la Escritura con respecto de este gigante al cual se iba a enfrentar David. El gigante se llamaba Goliat. ¿Qué es lo que hizo este gigante? Dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, lo retó. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Los gigantes siempre, escúchame bien, los gigantes siempre, digan conmigo, siempre nos van a retar. No se van a quedar ahí tranquilos. Un gigante te va a retar. Aunque eso no debe de ser. Porque, bueno, hay instrucción en la Biblia que tiene que ser lo contrario. Pero nos dice que él se paró delante de Israel y dijo esto. ¿Por qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes y nosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros esclavos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Bueno, fíjate bien. Hay un proverbio, es popular, no lo he encontrado en la Biblia. Dice este proverbio, el valiente muere hasta que el cobarde quiere. Sí, ¿verdad? Otra vez. El valiente muere hasta que el cobarde quiere. ¿Cuántos valientes hay ahí en las escuelas, verdad? Y que son así medios, bueno, les encanta el pleito. Y siempre traen ahí a un chiquillo o una chiquilla agachado, encorvado, y le dicen y le hacen y se burlan de él, hasta que el otro un día le colmó el plato, ¿verdad? Fíjate bien. Y el otro agarra aire y dice, pues ya estuvo bien, y papá le da 2, 3 y lo despacha, y el otro se queda, y hasta ahí, de ahí más. Algo así le pasó a mi hijo más peleonero. Pero un muchacho lo traía, no sé si en secundaria, lo traía cortito. Hasta que cierto día mi hijo se enojó, hay otra palabra no correcta, se enojó, y bueno, le digo, ¿qué pasó? Y no sé si le haya dado 2 o 3 tumbas en la secundaria, y sucede que hasta ahora es el mejor amigo. ¿Te recuerdas de Tino? Creo que se llama Tino. Pues no le dicen Tino, será Agustino, será algo así. El valiente muere hasta que el cobarde quiere. Tenemos que entender nosotros que los gigantes nos van a retar. Ahora, hay que entender un punto más, el punto número 2. El gigante quiere pelear contigo. No quiere pelear, no, pelear quiere contigo.
Sí, contigo, tú que me escuchas. De cualquier medio que me escuchas, el gigante va a querer pelear contigo. Y él no va a tratar ni va a insinuar que hay algo poderoso en ti porque quiere pelear contigo. La Escritura me dice, aquí en el versículo 8, dice, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. ¿Tú de quién eres siervo? ¿De quién eres esclavo? ¿De quién eres hijo, pues? ¿Qué es lo mismo? ¿Eres hijo de papá, mamá o eres hijo de Dios? El gigante va a querer pelear contigo de esta manera, en la carne. Quiere que tú entres en tus propias fuerzas a guerrear con él. Y desgraciadamente, si no algunas, muchas los hacemos. Pero llega el día en que decimos, bueno, pues ¿qué? ¿Por qué yo estoy en mis propias fuerzas? ¿Por qué razón? Ahora bien, te voy a decir otra cosa más. La primera que te dije es que él va a querer, fíjate bien, te va a retar. La segunda es que el gigante va a querer que tú pelees en tus propias fuerzas, en la carne, en lo natural. El tercer punto quiero que veas que va a haber otras personas que te van a tratar de animar de que luches en la carne o con tus propias fuerzas o las fuerzas de él. Y esto yo lo encuentro aquí en la Escritura en el siguiente versículo, del versículo nos dice, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos, y bueno, ahí está eso. Pero ¿sabes qué? La Escritura nos dice que Saúl vino y trató de ponerle su vestimenta a David cuando se enfrentó a él. Escucha bien, la vestimenta de Saúl no había servido para nada, ni para él mismo. ¿Por qué razón? Porque él era un cobarde, él no se había enfrentado, y todos los que le seguían de la misma manera, el espíritu de Saúl se había infiltrado en ellos y era un ejército de cobardes. Ahora él viene en su cobardía y quiere con su vestimenta, con su armamento, que David se enfrente al gigante. Tú vas a encontrar saúles que te van a tratar de ayudar en lo natural porque no saben que su ayuda, mira, tómate esto, haz aquello. A mí no me sirvió, pero a ti te va a servir. Me recomiendas algo que no te sirvió a ti, ¿crees que a mí me va a servir? Te van a decir, échale ganas, está bien, pero cuidado con los remedios o con las soluciones que te dan si no vienen de la palabra de Dios, si no vienen de Dios. Tenemos que entender, punto número 4, que aquel que gane va a ser siervo del vencido. Goliat dijo, si yo gano, ustedes van a ser mis siervos. Si ustedes ganan, nosotros vamos a ser vuestros siervos. Y aquí cabe esta pregunta, a mí me gusta hacer muchas preguntas. La pregunta es, ¿mi gigante o el gigante yo lo domino o él me domina? ¿Yo soy su esclavo o él es mi esclavo? Y claramente podemos saber quién está en victoria y quién no. Sí. Porque el versículo 11, aquí la Escritura me dice, oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron gran miedo. Escuchemos esto. ¿Por qué se tiene gran miedo? Se tiene gran, poco o mucho menos que poco miedo por cobardes o por ignorantes. Por cobardes o por ignorantes. Son dos cosas muy importantes que yo tengo que entender. ¿Soy cobarde o soy un ignorante?
Dios dice, mi pueblo se perdió porque le faltó sabiduría, le faltó conocimiento. No supo quién está respaldándole a cada uno de ustedes. Les dijo Dios en su tiempo, no lo dice a nosotros. Y aquí cabe otra pregunta, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo un gigante. Piensa quizás en que tú, bueno, luchaste, peleaste con un gigante, lo derrotaste. Pero no es el único. Mientras estés o estemos en esta tierra, van a estar apareciendo gigantes de un lado o de otro, a los cuales tenemos que enfrentarnos. Ellos nos van a retar, no tiene que ser así, pero ellos nos van a retar. Aparte de que nos van a retar, van a ayudarnos a que luchemos en contra de ellos en lo natural, sin las fuerzas de Dios, en nuestra propia fuerza. Y tenemos que entender que el resultado, el gigante va a estar sometido a mí, o yo me voy a someter al gigante. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué podemos hacer? Tenemos que venir primeramente al capítulo 6 del libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 6, Dios nos da una información tan clara que mucha gente creo que la desconoce. Aquí en el capítulo 6, en el libro de Efesios, Dios nos describe contra quién es nuestra guerra, contra quién es nuestra batalla, contra quién tenemos nosotros que pelear, contra quién. Y eso tiene que estar siempre dentro de nuestro corazón. Cuando estamos molestos, bueno, lo olvidamos. Cuando estamos enojados, cuando estamos asustados también. El libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es el área en que usted y yo, los creyentes, tenemos que combatir. Contra potestades espiritual, no, pero es que es él, es que es ella, no, es mi jefe. Tenemos que entender que detrás de cada persona hay una potestad espiritual de maldad, tratando que la otra o uno mismo caiga dentro de sus redes. Tenemos que entenderlo. Pero inmediatamente de que surge un problema, la agarramos con la persona. La lucha no es con la persona. Y a veces tenemos que platicar con las personas y poner una relación adecuada o marcar los límites. Yo sé, pero la guerra no es contra ellos. La guerra, la lucha es contra principados, no es contra sangre y carne, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, de este tipo de vida, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí Dios nos recomienda que tomemos toda la armadura de Dios. Y ese es el pensamiento que el Espíritu trae a nuestros corazones cuando nos enfrentamos a un gigante. Pero Satanás va a traer otro pensamiento tratando de anular la dirección de Dios. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conocer quiénes son y de dónde vienen esos gigantes. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Pues vienen de las profundidades del infierno. Son potestades espirituales. Tenemos que entender que nuestra batalla, nuestra guerra, no es más que con ciertas áreas espirituales. Vamos a ver otro punto. No quiero extenderme mucho en ello. En el libro de Gálatas, capítulo 5, el versículo 16. Aquí vamos a ver otro punto del qué hacer. Primero, lógico, entender con quién es nuestra guerra, nuestra batalla. Segundo, para usted que tiene gigantes, le han surgido gigantes, y que espera gigantes. Hay gente que posiblemente dice, no, esas cosas no me ocurren a mí. Bueno, es tan fuerte esa potestad espiritual de maldad que lo ha cegado. Pero en el libro de Gálatas, capítulo 5, en el versículo 16,
Dios nos recomienda primeramente andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Tenemos que darnos cuenta que esas potestades, esos pensamientos, esos gigantes, pueden ser alimentados. Puede nosotros, la persona, el creyente, hacerlos que crezcan y que sean verdaderamente gente, hablo de espíritu, pero tomo este ejemplo, gente crecida, alta, que realmente su tamaño es fuera de lo normal y fuerte, más poderoso que cualquier otra cosa. Nosotros, los hombres, podemos alimentarlos o podemos también de la misma manera dejarlos de alimentar, meterlos en una anorexia espiritual. La manera en que tenemos que hacerlo es como nos dice la Escritura. Nos dice que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Ahora, ¿qué es esto? Significa que mientras más permito yo que la palabra de Dios venga a mi vida, voy a ser más fuerte en el Señor, o el Espíritu del Señor me va a hacer más fuerte, o Él va a ser más fuerte en mí. Pero si yo alimento más a la carne, es decir, esta naturaleza caída, pues esos gigantes se van a hacer enormes. Pero tenemos nosotros, podemos y debemos de tomar control de esto. Pensemos en lo natural. Generalmente estamos procurando no engordar porque sabemos que la gordura trae ciertas dificultades, problemas, y luchamos y nos esforzamos, pero hay gente que ya no lucha. Pues al fin y al cabo, pues nací para ser gordo. Y ya. Y se rinde. Pero hay gente que sabe que tantita harina o tantito dulce le va, y dice, bueno, pues voy a tomar un poquitito, pero al rato voy a quemar. Hay una lucha espiritual también. Hay un espíritu, el Espíritu de Dios en nuestras vidas que tenemos que alimentarlo, pero sucede que puedo imaginar que una gran cantidad de creyentes no lo alimentan muy bien, y el Espíritu Santo es debilucho en la vida de ellos. No toman el alimento espiritual, no pasan tiempo gimiendo delante de Dios. Pero sí al gigante lo inflan, lo llenan, mucha tele, mucha conversación vana, mucho de todo, poco de Dios. Y el gigante crece, y el día que empieza a reclamar sus derechos nos sentimos nosotros, pero opacados. ¿Qué hago? Hasta se quiere quitar la vida, el cristiano se quiere suicidar. Pero está en que nosotros le demos oportunidad a Dios que haga en nuestras vidas y que nosotros hagamos la parte para no alimentar la carne con tanta red social. Usted puede ver por todos lados, ¿verdad? La gente común y corriente va con su aparatito aquí, va en el carro con su aparatito aquí, en el aparatito aquí, en el aparatito aquí y el aparatito aquí. Mucha facilidad para meter las dos cosas, palabra de Dios, o meter carne. Sí. Fíjate bien, 1 Samuel capítulo 17. En 1 Samuel capítulo 17, el versículo es el 39. Nos dice que el rey Saúl ciñó a David su espada sobre sus vestidos, y David probó a andar, porque nunca había hecho la prueba.
Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas naciones, aquellas cosas. Tenemos que desechar las armas naturales. Tenemos que desechar las armas carnales, la potestad con las cuales nosotros tenemos que luchar. Son potestades espirituales de maldad. Son armas que Dios nos da para hacer esa guerra, esa batalla. Como encontramos que David en el versículo 40 dice que tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esos gigantes no solamente nos retan a nosotros, están principalmente retando a nuestro Dios. Como ellos directamente no pueden atacarle, no pueden hacerle nada, entonces por medio del pueblo de Dios, de sus hijos, estos gigantes tratan de decirle a Dios algo. Dios lo sabe, claro que Dios lo sabe. El propósito es de que estas potestades, estos gigantes, decirle a Dios que su ejército no sirve, que su ejército no está bien entrenado, que su ejército es un puñado de cobardes, de correlones que no enfrentan las batallas. Y posiblemente en ciertas ocasiones tienen la verdad. Porque si tú vas al libro de Job, te vas a dar cuenta lo espiritual, lo que hay ese conflicto en el cielo, mientras lo que sucede en la tierra. La Escritura nos dice que cierto día vinieron los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás. Los hijos de Dios, los ángeles. Y ahí estaba Satanás. Voy a decir que se cuela, no, tiene acceso, él tiene acceso. Habrá cierto día que ese acceso se va a terminar, el libro de Apocalipsis lo dice. Pero tiene acceso para acusarnos a ti y a mí. Para decirle a Dios: mira, ahí está Job, ¿ya ves a Job? Pues te alaba y te bendice porque pues lo ha llenado de bendición. Y Dios nos ha llenado de bendición. O sea, a mí sí me ha llenado de bendiciones, Señor, por todas áreas. Y te alaba por eso, por lo que le das. Pero déjame levantarle un gigante. A ver, para que veas cómo se comporta. Tú conoces la historia. Y no fue una sola vez, sino fue por segunda vez, y luego tercera, y luego viene la esposa que le dice: maldice a tu Dios y muérete. Un gigantón grande. Mujeres, ¿tú eres gigante en tu casa? Bueno, déjame cambiar de plática. Y luego vienen los amigos y todavía darle más y más. Y Job enfrentando al gigante, enfrentando al gigante, enfrentando al gigante. Nosotros podemos entender esto cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Satanás me ha pedido, Pedro, sí, Señor, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Escúchame, Pedro, y yo le he dado permiso. Pero escucha lo que sigue: yo he rogado por ti. Dios nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo para enfrentar cuál gigante se levante. El problema es que nos olvidamos de quién está con nosotros y estamos luchando en la carne, con nuestras propias fuerzas. Yo puedo, quizás, ahora que estaba lloviendo esta mañana, yo dije: ¿para cuántos creyentes esta lluvia es un gigante? No van a poder derrotarla. Tú dices: sí, está lloviendo. En la cama está calientita. Otro ratito.
Y el gigante, paseándose por la recámara, paseándose por la recámara. El gigante sacando ventaja. Fíjate bien lo que dice la Escritura, que no solamente nos reta a nosotros, sino que está retando directamente a Dios. Yo veo en la Biblia que los valientes no son agachones, no son agachones. Yo puedo darme cuenta realmente lo que la Escritura nos dice si vamos rápidamente al libro de Jueces. Solamente te voy a dar la cita así de una manera rápida. En el libro de Jueces, en el capítulo 7, Dios está mandando a este hombre llamado Gedeón a sacar a su pueblo a la libertad y le da un gran ejército. Levántate y ve contra Madián, liberta al pueblo. Ahí estaba el gigante, Madián. Y se levantan 32,000 y van hacia la batalla. Y antes de llegar al lugar de la batalla, de la guerra, al campo, Dios le dice, dile que los cobardes en esta noche se regresen, los que tengan miedo que no sigan adelante. Ahora, Dios pues es muy cuidadoso al respecto para no tratar de lastimar o herir a alguien sus sentimientos. Les dice en la noche, cuando está todo oscurito, que se levanten y se vayan de puntitas para que no se den cuenta quién es cobarde. Y la Escritura nos dice que una gran cantidad eran miedosos, cobardes, no querían ir a la guerra. 22,000. Y eso a mí me trajo pensamientos cuando los invitamos a salir a los jardines a compartir la palabra. Cuando les pedimos que vamos a hacer eso, ¿por qué tan poquitos? Y cuando yo estaba, le dije a Guti, tengo tanta información, no sé cómo acomodarla. Voy a ir a orar y voy a pedir a Dios que me ayude a acomodarla, porque Dios me ha dado mucha información al respecto. Y me quedé pensando en lo que pasa en nuestra vida, la tuya, la mía. ¿Por qué somos tan poquitos que vamos a hacer guerra? ¿Por qué somos tan poquitos? ¿Los demás son agachones? ¿Cobardes? ¿Qué pasará? Bueno, y aún eran muchos. Le quedó una gran cantidad, 10,000 de los 32,000. Y Dios le dice, son muchos. Después, si te doy a ganar la victoria con tanta gente, va a decir el pueblo que por ellos tuvieron la victoria. Quiero demostrarles que yo soy el que gano las batallas, que no eres tú. Mira, los que beban de esta manera el agua, que los regreses. Los demás, que se queden. Y se quedaron solamente 300. Los vivarachos, los que sabían enfrentar las batallas, los que sabían su comportamiento, qué hacer dentro de ella. Solamente 300, Dios les trajo la victoria. Dios les trajo la victoria. Es Dios quien está con nosotros para vencer a los gigantes. Es Dios, no eres tú, es Dios. Cualquiera que sea tu gigante, Dios te quiere mostrar su gracia, su amor, su misericordia. Quiero que veas Mateo capítulo 16, el versículo es el 18. ¿Por qué quiero que veas este versículo? Porque Dios nos dice algo que hemos olvidado. Mateo capítulo 16, el versículo 18, nos dice aquí la Escritura, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de la confesión de Pedro, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Entonces el Señor Jesucristo le dice a Pedro esto, sobre esta roca, o sea, sobre él edificaré mi iglesia. O sea, tú eres alguien que está edificado sobre una roca. La roca es Jesús. Ahora, entendamos esto. El resto del versículo dice,
Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra ella. Visualiza aquella ciudad que sus muros eran muy grandes, sus puertas bastante reforzadas, Jericó, que nadie entraba, nadie salía. ¿Quién estaba recluido ahí? ¿Los hijos de Dios o los hijos de Satanás? Y esto es lo que nos dice la Escritura. Los gigantes tienen que estar encerrados. Y ustedes tienen que ir a enfrentar a esos gigantes. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Pero en lugar de que nosotros vayamos a derrotar a esos gigantes del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del robo, de lo que tú quieras, ellos vienen y nos provocan. A ver, hijos de Dios, aquí estamos. Y nos asustamos y empezamos a luchar en la carne por ignorantes o por temerosos. Los enanos no debemos de ser los creyentes. Los enanos tienen que ser esos gigantes y los gigantes tenemos que ser nosotros, porque así está en la Escritura, así está en la Biblia. Ahora voy a darte otra cita. Déjame ver si está aquí en capítulo 19 de Lucas, el versículo creo que es el 20. Déjame ver si es este. No es este. Es Lucas capítulo 10, versículo 19. Sí, 10, 19. Vamos a ir ahí cuando los discípulos están regresando después de haber atendido la comisión que el Señor Jesucristo les había asignado, de que fueran y anunciaran las buenas nuevas. Ellos regresan contentos, gozosos por ver milagros y maravillas, pero sobre todo regresan contentos porque ellos se dieron cuenta que las potestades espirituales de maldad, esas que con las cuales nosotros tenemos que luchar, se sometían a ellos. Dice el versículo 19, cuando Jesús les dice, aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Tú tienes el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar, nos dice la Escritura. Pero también la Escritura nos dice en el versículo 20 que no nos regocijemos por ello, porque los espíritus se sujetan, sino que debemos de regocijarnos que nuestros nombres están escritos en los cielos. Yo pregunto hoy a ti, hoy en esta mañana, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque si no te puedes enfrentar a esos gigantes. Algunos lo han intentado. No se puede, va a salir peor la situación. Va a salir peor la situación. Así es que tenemos nosotros que entender que necesitamos que nuestro nombre se escriba en el libro de la vida para poder recibir el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, y así podernos gozar no solamente de que los gigantes se sujetan en el nombre de Jesús, sino de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que por toda la eternidad vamos a estar delante del Señor porque nuestros pecados han sido perdonados, han sido limpiados por lo que Jesús hizo en la cruz. Él está de nosotros, parte de nosotros desde ese momento. Ahora, te voy a dar dos razones una vez más del por qué ellos nos retan. Y quiero ir al libro de Números. En el libro de Números, en el capítulo 13. Libro de Números, capítulo 13. El versículo es el 31. Dice la Escritura, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los gigantes pueden crecer en nuestra mente a tal grado de
y que nosotros parezcamos langostas en comparación de ellos. La razón es que hemos comido la carnada que estas potestades espirituales han lanzado. Información falsa. Información falsa que entró por tu oído, entró por tu vista, de que no eres nada a los ojos de Dios porque no estás viendo las maravillas, las grandezas de Dios, o se te han olvidado. Y esa información falsa está entrando, o está funcionando, está anulando lo que Dios dice que usted y yo somos. El capítulo 14, versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Esa información falsa a veces funciona en nosotros. Y olvidamos la verdad, la palabra de Dios y las experiencias como esta mujer había olvidado durante muchos años hasta que lo trajo al recuerdo, porque algo caló ahí en su mente, una palabra de la persona que estaba a un lado, donde le dijo: ¿por qué no platica con Dios en lugar de llorar a solas? Se habían olvidado de cómo Dios los sacó de la cautividad de Egipto, maravillas, señales. ¿Cuántos milagros, cuántas maravillas Dios ha hecho en tu vida o en la vida de todos los que te rodean? Esas son cosas maravillosas. Yo puedo ver a mi esposa. En la carne yo la vi muerta. O sea, en mi pensamiento. Sí. Y mientras más alimentaba eso, más crecía, más crecía. ¿Qué alimentamos más? ¿Qué alimentamos? Nos olvidamos de las maravillas y de los prodigios. Y recordé, hace 40 y tantos años estuve en una situación espiritual peor que esta. Mi esposa, peor. Y Dios la sacó, Dios nos sacó de ahí. ¿Qué hicimos? Aclamamos a Él, oramos, intercedimos, ayunamos, velamos, luchamos con armas espirituales. Es grande Dios en nuestras vidas. No lo limitemos como el pueblo lo limitó cuando llegaron a esa tierra prometida. Dios quiere que entremos a esa tierra prometida. Dios quiere que entremos a ese lugar. Ahora, si tú te das cuenta, la razón de por qué David nos dice la Biblia que no solamente recogió una piedra para el gigante Goliat, sino que cogió ¿cuántas piedras? 5 piedras. Y uno se pregunta, ¿pero por qué 5 piedras? Y puede uno pensar, bueno, es que a lo mejor no le atinaba la primera. Tenía mala puntería. Tú no tienes mala puntería mientras Dios dirija tus pasos. Pero lo que hizo David es que sabía que había otros 4 gigantes aparte que de Goliat. Y dijo, de seguro me voy a echar a este y luego va a venir el otro, pero ya estoy listo. Ya te echaste un gigante, no sueltes la piedra, no sueltes la roca, no sueltes a Jesús, porque va a venir otro, pero recuerda, ya venciste este y tienes la oportunidad y el conocimiento y tienes de parte de Dios todo su poder para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar, nada te va a dañar. Enfréntalo. Enfrentémoslo. Por eso David cogió 5 piedras para Goliat y sus hermanos. Y eran gigantes. Este Goliat medía cerca de los 3 metros. Su carga que traía eran 50 y tantos kilos. Ajá. Pero es más grande Dios. Es mucho, mucho más grande. Las consecuencias de aceptar la información falsa y no sacar la información de Dios o las experiencias nos va a traer turbación, nos va a traer gran miedo y tal vez hasta tengamos que huir. David los enfrentó porque sabía quién estaba con él. No confiaba en sus fuerzas. No. Y ya había aprendido. Sí, no es de un día para otro, se tiene que
Yo les digo a la gente, a veces cuando tengo la oportunidad, nosotros entramos a una capacitación así rápida. Lo primero que nos enfrentamos después de recibir a Jesucristo y recibir el bautismo en el Espíritu Santo, el poder de lo alto, lo que el Señor Jesucristo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me serán testigos, bla, bla, bla. Después de eso nos enfrentamos a demonios manifestándose. Y sí, nos quedamos ya 6. Pero sabes que yo después aprendí del por qué tuvimos que entrar a una capacitación rápida. Porque en los siguientes días empezaron a manifestarse en las personas a donde íbamos a hablarles de la gracia de Dios, gente poseída por demonios. Ya no salíamos huyendo. Ya sabíamos qué estaba pasando. La gente de alrededor que estaba ahí decían, entre algunas palabras, le dio el ataque. ¿Tú has oído eso? Le dio el ataque y estaba... No sé cuál es ese ataque. Y con mucha tranquilidad, en el nombre de Jesús, sabíamos cuál era el ataque, sí, diabólico. Las personas quedaban liberadas y recibían a Jesucristo. Voy a terminar con algo sencillo. Voy a mostrarte un gigante que a lo mejor está en tu vida. Es un gigante chiquito, a mi manera de ver, pero a lo mejor es grande para ti. Yo lo acabo de vencer. Chiquito, pero me parecía muy grande y lo acabo de vencer, gracias a Dios. Te voy a decir uno de ellos. Papá, ¿estás aquí, papá? ¿Eres papá? Varón, levanta tu mano. Ok, gracias. A lo mejor en ti hay un gigante. Ese gigante se levanta cada vez que tu hijo viene y te dice, papá, hay junta de padres de familia, o los maestros quieren hablar con los papás. A tales horas es la cita, papá. Y luego se levanta el gigante y le dice, vieja, ve tú. No quieren enfrentar al gigante. ¿Cierto o no es cierto, esposa? Cuando se enferma tu niño, tu hijo, tu hija, ¿quién va a buscar al médico? ¿Quién lo lleva a hospitalizarse? ¿Eres tu papá? Si no eres tú, es un gigante que tienes que derrotar. Se empieza de poquito a más. Cuando ves sangre correr ahí porque tu hijo le van a poner quizás una inyección o le van a curar cierta herida y tú dices, no, yo no aguanto, no puedo ver sangre. Mujer, ve tú, pero Diego, para todo yo, a la escuela yo, al médico yo, a esto yo. Gigantes que se levantan contra ti, esposo, papá. Mandas un embajador, quizás a tu suegra, ¿verdad? Bueno, pues que vaya a la suegra, o a tu mamá. Es un gigante grande, sí. Eso de ver sangre en los hijos, creo que lo vencí hace muchos años. No éramos creyentes, mi hija se machucó un dedo en una puerta y entonces pues fuimos al médico, al Seguro Social, y la atendieron y mientras le estaban curando yo, atrás. Los médicos tuvieron que dejar a mi hija para atenderme a mí que me había desmayado. Me venció el gigante. Bueno, ¿cómo está eso de cambiarle pañal a tus niños? Papá, ¿estuvo tu esposa que lo hace? ¿No has podido vencer ese gigante? ¿Estoy hablando de gigantes pequeños o no estoy hablando de gigantes pequeños? Cuando mi esposa empezó a tener problemas del estómago y que no se podía levantar, yo dije, híjole, tener que ponerle pañales y cambiarle pañales. Nunca lo he hecho. Menos ponerle pañales, no sé. Pero te digo, lo acabo de vencer.
Sí. Ahora de Diego, pues es tiempo pues de enfrentar a ese gigante. Y a ver, Chilito, muévete para allá, muévete para acá. Ahí, deja sacar eso, deja meter esto otro. Ya sabe. Hay gigantes que vencer. Pero Dios está con nosotros. Aquí estamos vivos todavía. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios se puede derrotar cualquier gigante que se enfrente si Dios está con nosotros. Pero necesitamos empezar a movernos ya con pequeñas batallas. Termino con un testimonio. Hace muchos años, mi esposa tuvo un accidente con un garrafón. Los garrafones del agua eran de cristal antes. Quizás desde que vieron esto dijeron, no, hay que poner ahora plástico. La cosa es que se cayó el garrafón y uno de los cristales botó, le pegó la antepierna a mi esposa y el chorro de sangre. Yo estaba en el trabajo como siempre, y entonces la muchacha que nos ayudaba, Maxi, le dice, Maxi, ve a la parte de arriba, la casa que teníamos allá en el Vietnam, ve a la parte de arriba y prende unos trapos. ¿Y dónde? Y subía y bajaba, y corría para allá y corría para acá, y no hacía nada. Estaba asustada al ver tanta sangre, al ver cómo Guti se estaba desangrando. Pero entonces llegó mi hijo de la escuela que estaba enfrente y bueno, Dios lo mandó, y era el recreo y salió y llegó y ve a su mamá ahí en esa situación y dijo, diablo, en el nombre de Jesús no vas a matar a mi mamá. Y después de las palabras entró a la acción. Acostó a mi esposo, ahora se me acostó a él en la cocina. Hay una silla, trajo unas cubetas grandes y le levantó el pie hasta aquí alcanzo yo a levantar. Y la levantó para que no fluyera la sangre. ¿Sí sabes eso, no? Menos presión tenía la pierna. Y una vez que estaba ahí le puso trapos y trapos. Hay que enfrentarnos. Si se puede. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Padre, yo te ruego, yo te suplico, danos hambre, sed de ti, de ser llenos del poder de lo alto, de tu Espíritu. Yo puedo ver indiferencia, papi, que la gente hoy no busca ser llena del Espíritu Santo. Se llena de ese poder que los dones tuyos, Espíritu Santo. Bueno, ojalá esté equivocado. Yo esté equivocado. Pero si no es así, danos hambre de ti, Señor. Sed de buscar de tu gracia, de ese poder para hollar serpientes y escorpiones y echar fuera todo enemigo, precioso Dios. Y una vez terminada la batalla, estar firmes, no derrotados. Firmes. En el nombre de Jesús, Padre, es mi oración en esta mañana, en este lugar. Mientras te alabamos, papi, gracias.
toda la gloria, mi Dios. Recibe la Padre en nuestras tuya. A ti, precioso Dios, en el nombre de Jesucristo. Sí, precioso Rey. Gracias, gracias Dios. Gracias.